Muy bien, vamos a la parte número 3 de esta sección, ¿no? Y en este punto vamos a empezar con el capítulo número 1, en el que Prieto Martín hace una comparación de los dos modelos, de los cuales venimos hablando, y vamos a leer esta primera parte destacada aquí, que dice así, ¿no? En la enseñanza tradicional deductiva, el profesor decide qué es lo que el alumno tiene que aprender y se lo cuenta. En la enseñanza inductiva, el profesor escoge un reto para que sea el alumno o grupos de alumnos los que aprendan en el proceso de resolución. Podemos, por tanto, diferenciar dos paradigmas de enseñanza opuestos y extremos. Uno tradicional, que consiste en la transmisión de contenidos, información y respuestas, y otro basados en el planteamiento de cuestiones y retos para que sea el alumno el que aprenda a resolverlos por sí mismo. Bueno, y acá viene un cuadro, y acá viene el cuadro. Y sí que efectivamente me gustaría hacer un comentario. Si bien es cierto que acá nosotros tenemos un cuadro que claramente plantea dos opuestos, dos extremos, la transmisión directa, el aprendizaje, digamos, por deducción, frente al modelo de cuestionamiento, modelo inductivo, modelo de problematización, etc. La cuestión acá es que hay un problema con esto, que es que esto básicamente plantea dos abstractos. Un abstracto, ¿a qué me refiero con dos abstractos? A que, no sé, quiero decir, no quiero afirmarlo, pero creo que no, ningún profesor se puede parar completamente en ninguno de estos dos extremos. Estoy siendo un poquito taxativo con esto que digo, pero quiero decir, no hay que ir a ninguno de los dos extremos. Desde mi punto de vista, pareciera una necedad, es una necedad pararse completamente en un extremo o pararse completamente en el otro. En el caso de la transmisión directa, fíjense lo que dice. Es parte de la enseñanza tradicional, es el reflejo de una actitud conservadora de reproducción del conocimiento que fue establecido en el pasado y no es cuestionado. Bueno, sí, esto podemos decir que acá hay en esta caracterización un poco de la caracterización ideológica que caracterizó justamente un momento histórico, ¿no? Un paradigma completamente, sí, ya me parece obsoleto, que ya quedó en el tiempo y que hoy no sería lo que pasa en el aula, ¿no? Me parece que pensar que hoy por hoy se pueda seguir con esta idea es un error. Yo creo que esto hoy no pasa, y si pasa deben ser unos pocos casos notablemente extraños, me parece a mí. En cuanto al extremo me refiero, no quiere decir que no haya profesores que no expliquen y que no hablen todo el tiempo y etcétera. Sí, claro que eso todavía debe ser así en muchos casos, pero me refiero a todo el concepto que está de fondo, ¿no? Está la visión conservadora, esto de que el conocimiento es incuestionable. Me parece que hoy pensar que esto es la generalidad, no digo que no ocurra, pensar que esto es la generalidad me parece que es un error. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Me parece que estamos hablando de dos extremos, ¿sí? Que exceden lo puramente metodológico, ¿no? ¿Qué es lo que a mí me gustaría tratar y de lo que esto se trata? Lo que quiero rescatar de aquí tiene que ver con la cuestión más concreta de la metodología utilizada en el aula ahí. Más allá de las implicaciones de fondo, que en eso no es un video para tratar esos aspectos, claramente no lo es. Entonces, pasemos por alto esto, ¿no? estas cuestiones, y vayamos acá. Miren, dice, cada una de estas estrategias metodológicas, fíjense que acá habla de estrategias metodológicas, pero allá habla de otras implicaciones que son más bien culturales, ideológicas, históricas, no solamente de estrategias metodológicas, porque analiza lo que implica, ¿no? Y en ese sentido, me parece que excede el material que estamos planteando y eso. ¿Por qué? Porque no es que el profesor que se para y explica es porque él se siente el dueño del saber, ¿no? No siempre es así y
Y con esto prácticamente que hasta te da un poco de culpa, ¿no? Planteada así al extremo, te da un poco de culpa pararte a explicar cosas, ¿no? Llegó un extremo de crítica al modelo tradicional, explicativo y magistral, en que dar una clase expositiva pasó a ser un pecado, ¿no? Pasó a ser, más que una estrategia metodológica, un pecado mortal. Entonces, cada vez que vos querías pararte a dar una clase, te aparecía la voz de la conciencia que te decía: che, pará, no seas magistral, estás hablando demasiado, pará, porque realmente vas a caer al fondo del abismo y te vas a ir al infierno. Entonces, quiero decir con esto que no por desarrollar una buena explicación teórica, uno pasa a ser conservador, a ser conductista, ¿no es cierto? Y todos esos pecados atroces que se le achacaron a la clase magistral. Por eso aquí lo que quiero que se entienda, no sé si estoy siendo del todo claro, pero lo que quiero que se entienda es que no por utilizar la clase magistral como una estrategia, uno necesariamente es un conservador, o entiende que es el dueño de la verdad, o entiende que es el dueño del saber, y claramente no por eso tampoco el estudiante es completamente pasivo en una explicación, porque puede haber explicaciones, y en esto me voy a apoyar en la Torres y Zamudio 2000, el texto explicativo se llama Torres y Zamudio, donde ellas hablan de la explicación desde el punto de vista constructivista, ¿no? Y entonces brindan un modelo del cual después podríamos armar un video también, sería muy interesante. Arman un video de cómo se puede hacer explicaciones que involucran al estudiante, ¿no? Porque claramente se puede hacer explicaciones constructivas y no necesariamente por hacer una clase expositiva uno va a caer en el pecado mortal de ser todo eso que se está planteando. Entonces, por favor, este cuadro por ahí podría hacernos pensar que si uno se para a explicar, comete toda esa lista de pecados, y para mí claramente eso no corresponde, no es así, ¿no? La explicación tiene que estar, y una buena explicación, una explicación clara es muy útil, y además es algo esperable también por parte del profesor, ¿no? Por parte del profesor es necesario y es absolutamente esperable. Muy bien. Bueno.